Él quiere que lo intentes, que hagas, que luches por tus sueños, por tus metas. Si no es de Él, simplemente se va a desvanecer. Y eso no significa que esté mal, significa que añadiste aprendizaje a tu vida y que algo mejor trae Dios en camino. Pero desde que vos entras ahí, lo único que te dicen es realmente sé intencional con Él y entregarle tu corazón. Y a partir de ahí, tu vida puede empezar a cambiar. Dios siempre estuvo para mí y eso fue lo que me llevó este año a la iglesia y decidir, voy a dedicar toda mi vida a Dios. Si Él hizo eso por mí, lo mínimo que puedo hacer yo es dedicarle mi vida a Él. Hay que vivir un año ahí, Sí, sin ducha de agua caliente, la comida escaseaba. Hubo puntos donde yo llegaba a decidir si almorzar de mediodía o cenar a la noche. Sí, tenía a Dios presente pero cuando me convenía, pero siempre decía, es de Dios. De vuelta acá. Nuevamente, con la ayuda de Dios. Hoy un tema interesante, hablamos un poquito de los intentos, de los llamados fracasos también, de los desvíos de nuestro camino. Se me viene esto de uno sale de viaje y sabe que se va a ir de viaje, prepara la familia, las valijas, todo, y vos impartís ruta y si bien uno hace la oración previa, ¿no? Sí. Decís, che, solo Dios sabe cuántas veces vamos a parar, no sabemos si alguien en el camino se va a descomponer, si cuántas paradas técnicas tenemos que hacer, si en el medio está Atalaya y tenemos que parar a comer. Sí. Entonces, es esas paradas a veces necesarias y a veces innecesarias, pero totalmente consecuentes de nuestros actos o lo que algo nos quiere transmitir Dios. Que bueno, esas son las paradas que capaz más se sufren, que no entendés el por qué se está dando. Si hiciste algo para merecer esa situación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque siendo personas jóvenes en busca de un futuro, también puede ser que otra persona grande, inclusive conociendo de grande a Dios o también sin conocer de Dios, se encuentran sin rumbo. Sí. Dios viene a traernos el rumbo, nos viene a decir, che, síganme, yo voy por delante de ustedes, pero puede ser que también decís, che, fracasé, che, me equivoqué, me toca empezar de cero. Bueno, hoy va a ser un poco eso y lo enlazamos a un ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Con esa pregunta leemos Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Habla de que nosotros podemos tener un montón de cosas a nuestro alcance en mente o nuestro alcance en... Y decir, sin embargo, por más que parezcan lindos, parezcan cerca, parezcan los ideales para nosotros, dice que los designios del Señor son los que van a prevalecer. O sea, el designio, esa palabra quiere decir voluntad, propósito ajeno. Y dice que es del Señor. O sea que podemos hacer 1000 planes, pero si Dios ya nos predestinó, te va a dejar caminar y va a decir, bueno, intentalo hasta que llegues a mí. Y Él realmente es donde nos va a usar, donde Él sabe que vamos a ser de bendición. Exacto. Nosotros hacemos ese paralelismo, en la semana estuvimos hablando, viste, que vos decías, qué manera de intentarlo, porque nosotros intentamos con una cosa, con otra, con un trabajo, con una profesión en su momento, y nada resultó. Parecía que sí, o sea, siempre ese deseo impetuoso nuestro de decir, vamos para adelante, y no resultó. Y un amigo me dijo una vez, yo desde que tengo en la valija a Jesús, no digo que sigue, porque hoy estoy acá y agradezco estar acá gracias a Él, pero de aquí en más no organizo. Que quiero estar mejor, seguro, que quiero prevalecer en lo que estoy, mejorar, sí, eso sí, no, una cosa no quita la otra. Ahora, ponerme a organizar qué va a seguir, solo Dios lo sabe. Ese nivel de rendición es cuando ya te cansaste de depender de tus propias fuerzas o decir, estar en otro lado va a depender de mí. Yo creo que el perder o el fracasar o el intentar te lleva siempre a decir, bueno, empiezo a depender de Dios y lo querés. Y creo que también se logra, obviamente, cuanto antes lo pongas en práctica y antes entiendas que no depende de vos, sino del Señor. Pero también todo eso, el proceso es lo que te lleva a eso, ¿no? Todo lo que hemos pasado. Por eso en este podcast vamos a hablar un poquito de nuestros fracasos, de todo lo que hemos intentado y de, bueno, nuestros pequeños logros, nuestras pequeñas victorias. No estamos donde queremos estar, pero bueno, sabemos que muchos fracasos nos trajeron hoy en día a donde estamos. Sí, total.
y que esos llamados fracasos o intentos, como le quieran decir, son los que hoy nos mantienen cerca de Dios. Exacto. Porque nos hizo entender que era lo verdaderamente importante, por dónde pasaba la vida. Antes donde creíamos que pasaba, hoy estamos muy lejos de eso. Mm, mm. Y ese fracaso es ganancia al final también, porque como decís vos, podés estar ganando tal vez en la vida, llegar a ser una persona grande con lo que vos hayas querido conseguir en este mundo, pero es seguir estando vacío. Y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de fracasar mucho desde que somos muy jóvenes, fracasar, entre comillas, Mm. pero ganar eso, ese respaldo, digamos, en Dios, el descansar en Dios, el saber que al final todo depende de Él, como estamos diciendo. Sí, también saber que cuando nosotros estábamos ganando, porque es el paralelismo a fracasar o estamos teniendo éxito, por así llamarle, a ojos de quién también. Mm, Muchas veces la otra persona siempre piensa que vos estás bien sin siquiera saber cuáles son realmente la posición de tus zapatos. mm, Porque te exacto. ve desde un lugar lejano, te dice que estás en un tal pedestal y vos capaz que estás ahí donde él quisiera estar, pero vos realmente no estás bien. Entonces siempre que miremos a una persona a ver si está bien o está mal, por lo menos no fijarnos desde un lado económico, desde un lado, fijarnos desde el lado, che, ¿y cuánta paz él tiene haciendo lo que hace? Yo presto mucha atención cuando miro una entrevista de también empresarios, por ejemplo, y me transmiten mucha paz cuando una persona que tiene mucho te dice realmente, no, yo lo paso por mi familia, esos son los verdaderos problemas que no sé cómo resolverlos. Vos los ves y te dan semblante de tranquilidad, de paz. Y tenés los otros tantos ejemplos de que llegan y capaz llegás fusilado, quemado, sin familia. Y vos decís, bueno, ok, es momento de replantear qué tanto querés lograr y con quién querés llegar. Mm. Dicen que la cima arriba es fría porque vos vas subiendo y vas dejando gente en el camino. Sí, Ahora, lo importante es, antes de subir, saber que hasta dónde, no sabemos hasta dónde. Subir es una manera de decir la verdad, porque es una manera de reflejar el logro de las cosas. Saber que no todos van a estar dispuestos a acompañarte, porque el Evangelio, si bien nos lleva a que pasemos todo por vivir en unión, por vivir, vamos a tocar la intimidad, el propósito de Dios, la voluntad, la gracia, la verdad. Nos dice también de que vivamos bien. Eh, entonces, tener mucho cuidado y saber hasta dónde, con quién, de qué manera. Y bueno, esos principios son los que nosotros tratamos de establecer desde hoy para que el día de mañana nos encontremos un poquito más preparados. exacto. Y vamos a empezar con la intimidad con Dios. Cuando vos realmente querés hablar con una persona que sabés que querés contarle algo tuyo, íntimo, Mm, vas a buscar estar solo, ¿no? sí, Porque decís, ok, somos un grupo de 4, pero yo realmente siento en vos la tranquilidad que yo te voy a transmitir este mensaje y vos vas a decirme una palabra de aliento que me va a servir, un mensaje de acción, porque el compartir es sano. Muchas veces es importante promover también esto, de que dentro de tu grupo de iglesia también busques tener esta afinidad de poder, siempre, siempre, siempre vamos a ir a Dios, a poder depositar en Él todas las cargas que tengamos. Pero también muchas veces vamos a necesitar de una persona cerca. Y, y a este ejemplo que quiero ir es tener intimidad. Tener intimidad quiere decir conversar con alguien de una manera muy sentida, compartir sufrimientos, pensamientos, eh, dolencias, alegrías. Pasás por todos los estadios. Puede ser un montón, desde un me voy a casar, desde un cambié el auto, desde un me echaron del trabajo. sí, Cada uno va a tener un ambiente y un matiz distinto, diferente, gracias a que es una situación diferente. mm, Y eso es donde se va poniendo a prueba también de qué estás hecho vos, pero también quién tenés al lado. Muchas veces nos ha pasado de, che, yo le di esta devolución a una persona de mi, no sé, de mi presente y no me esperaba esa respuesta de él. Le pedí ayuda a una persona y no me esperaba esa respuesta de él. También ahí es donde poner el foco. Es una delgada línea, es decir, yo te comparto y saber con quién compartir. Pero el que no nos va a fallar nunca es Dios.
El que nunca nos va a juzgar es Dios. Y Él sí nos habla. Si bien no nos va a hacer de una manera demostrativa como una persona que vos me podés decir o reaccionar, Él te va a demostrar y va a ser totalmente claro y profundo y direccional también en lo que Él te hable. Entonces, tener una intimidad con Dios creo que es donde realmente ahí es el núcleo principal. Que desde ahí que vos le entregás los sueños a Él o tu vida a Él, sabes que ya tu vida de antemano no va a depender de vos, de lo que vos hagas, de tus fuerzas. Y tenés que estar dispuesto a los sacudones que Él tenga preparados para vos. Una de las conversaciones que yo he tenido con una persona que me dice, no paro de sufrir las pérdidas, no paro de... Y es ahí donde vos decís, es que ahí comienza, bueno, lo hablamos también en el episodio pasado, la poda, y es donde uno empieza a depositar el verdadero carácter que Dios quiere que tengamos nosotros, empieza a depositar la confianza en Él. Pero sin intimidad, realmente no tenemos un propósito eh, totalmente claro, ¿me entendés? Sí. Está como todo muy al revuelo. Mm. No sé cómo fue tu paso de depender de vos a depender de Dios y y de qué maneras empezabas a querer mostrarle a Dios que tu vida no quería que sea más tuya, sino que sea de Él. Bueno, yo voy a ser muy literal en lo que hable. Literalmente yo, bueno, vos me conociste y nunca en mi vida había tenido depresión ni ansiedad ni nada. Creo que ese fue como el punto más bajo en el que estuve. Y ahí fue cuando decidí, che, ahora es que quiero entregarle mi vida a Dios, eh, y ver qué pasa. Y lo que pasó de ahí en más fue que no tuve más ansiedad, no tuve más depresión. Y, y bueno, gracias a Dios, bueno, yo te conté que andaba mal de trabajo, me llegó de vuelta la oportunidad esa que se había cerrado hace poquito. em, pero creo que no tenés que esperar tampoco a estar en ese punto, ¿no? Para entregarle todo a Dios. Tristemente es como todos se acercan, vos siempre me dijiste que Dios te llama con amor, pero si puedes acercarte desde el amor y desde el vos insistir en abrir la puerta cada vez más a Dios, hacelo. Pero hablando personalmente, yo cuando decidí entregarle todo a Dios y entendí que cuando Él toma las riendas de mi vida, eh, puede ser que no todo mejore instantáneamente, pero sí que sentís un confort que no tenés con ninguna otra cosa, con nada del mundo. Ni, bueno, nosotros nunca fuimos tampoco de salir, ni de esa típica ahogar las penas en otras cosas, ¿no? Pero sí que, bueno, quizás me la pasaba encerrado, no salía, no disfrutaba, por así decirlo, el mundo que Dios nos dio, el mundo bueno, ¿no? Obviamente, o sea, lo lindo que es la naturaleza, el salir, el pasar con mi familia, a eso me refiero, claramente. No lo disfrutaba porque estaba muy angustiado y estaba en las manos de, obviamente, el enemigo, ¿no? Eh, pero, y esto hablo personalmente a la persona que quizás está pasando por un proceso así, que cuando estés en ese punto, literalmente es el momento en el que tenés que dejar todo y entregarle todo a él. Pero entregarle todo de verdad. O sea, todo, todo, todo. Todo de tu vida tiene que depender de él. Y te aseguro que la ansiedad se te va a ir, o la depresión se te va a ir, o todo ese problema que tenés se te va a ir. Y hablándole directamente a una persona que también esté pasando eso, pero que no conozca a Dios, o sea, cuando nosotros te decimos vení, depositar la confianza en Él, vos vas a decir, che, la voy a depositar en alguien que no conozco. Entonces yo creo que Mm. una buena introducción sería de cómo Él actúa. Nosotros tenemos pensamientos. Esos pensamientos son procesados. Puede ser un proceso bueno o un proceso malo. Sí. Proceso bueno cuando estás en esa típica de racha, cuando decís, me salen todas, estoy derechito. Mm. eh, es ese 9 que en todos los sábados mete gol. Claro. Estás derechito. Ahora, cuando pasa una etapa de sequía, vos fijate cómo el pensamiento ya es distinto, que no soy el mismo de antes, que el entorno empieza a cambiar porque estaba acostumbrado a que vos actúes de cierta forma. Exacto. Bueno, esa introducción era decir, bueno, esos son mis pensamientos de acuerdo a mis resultados. Ajá. Pero siempre vamos a estar en procesos de que estamos haciendo algo que nos sale bien o que estamos haciendo algo y nos va a salir mal. Mm. No obstante, tenemos que tener filtros en nuestros pensamientos de acuerdo a nuestras maneras de actuar. ¿Por Mm. qué? Te lo paso al llano. Filtro de café. Filtro y café. ¿Qué es más importante? ¿O el filtro o el café?
Sí, No entremos en la redundancia de que sin café no sería necesario el filtro. Digo, ¿qué es más importante? Cada uno tiene su función. su función, porque está bien, vamos a tener un café que si no lo pasamos por el filtro, no nos iba a dar la misma suavidad, la misma terminación, el mismo sabor. No íbamos a obtener el 100% de... No íbamos a exprimir al 100% ese grano de café. Mm, No nos iba a dar la calidad de café que nosotros queríamos obtener de él. mm, Nosotros ese filtro lo necesitamos para poder disfrutar de un mejor café. Y en nuestra vida pasa igual. ¿Por qué necesitamos de un filtro? Y ahí es donde entramos a comparar este filtro y café con el cuerpo y el espíritu. ¿Quién es nuestro filtro? Nuestro filtro es el espíritu. mm. Y el café somos nosotros, el cuerpo. Entonces, dijimos que si nosotros vertíamos los granos de café en el filtro, íbamos a obtener un mejor resultado. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Nuestro cuerpo se lo depositamos al espíritu para que él procese y nos dé esa misma finalidad que quiere con nosotros. Pero en eso que nos empieza a moler, nos desintegra. Mm. Y muchas veces es donde eso que llamamos poda anteriormente empieza a ser en nosotros, porque empezamos a desintegrarnos, pero muchas veces nos despojamos la carga en ese desintegrar. Pero hay algunas cosas que nos chocan porque no queríamos dejar atrás, porque realmente no queríamos entregarlas. Pero Dios realmente, si vos confías en Él y en sus planes, Él sabe por qué lo está haciendo, por qué te está moliendo. De hecho, el fruto del girasol, sabes que, un ejemplo más claro, y en The Chosen se ve cómo las uvas para hacer vino se trituran y se aplastan y es hasta sacar su máximo jugo y es donde realmente el proceso duele, pero es donde más te ayuda a aferrarte. Mm. Por eso queríamos leer Santiago 2.26. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mm. O sea, el cuerpo sin espíritu está muerto, lo que hablábamos anteriormente, y la fe sin obras está muerta. Es una concordancia entre el cuerpo y entre el espíritu. Ahora, ¿cómo hacer para vivir en el espíritu? ¿Estoy viviendo en el espíritu? ¿Qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu parte del entender como cuerpo qué estamos haciendo. Cuerpo es la iglesia, ¿sí? Sí. Siempre cuando hablamos de unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Decimos, che, bueno, por una parte tenemos la parte simbólica de iglesia Ujú. y por otra parte lo que hizo el acto de Jesús por nosotros. Cuando nosotros le vamos empezando a dar lugar y empezamos a tener revelación de cómo llevar a Dios, no es algo místico, es acto consecuencia. Cuando vos empezás en la iglesia no entrás a vos te dieron un circuito de programación de cómo empezar a tener ciertas revelaciones del Espíritu Santo, no. No, no, no. Es realmente muy criollo porque entras a un lugar que no entiendes nada, alzan las manos, cierran los ojos, se arrodillan, lloran, se caen, en el peor de los casos. Y vos decís, ¿cómo voy a estar llegando ahí? Son niveles, él está en pecado, él está recibiendo. Se trata de que, primero que el trato de Dios es personal con cada uno, pero desde que vos entras ahí, lo único que te dicen es realmente sé intencional con él y entregarle tu corazón. Y a partir de ahí tu vida puede empezar a cambiar. Porque vos desde el momento que entras y entregas el corazón, volvemos a lo mismo de antes. Ya tu vida no deja de tener el sentido que vos querías que tenía. Mm. Empieza a tener 3 veces más de sentido. Te empieza a posicionar en lugares donde no pensabas. Empezás a hablar con más autoridad. Porque es Dios hablando en vos. Exacto. Y bueno, es lo que me pasó un poco el otro día, ¿viste? Lo que te estaba hablando antes también de cámaras y demás, que cuando tratás con personas que tal vez no sienten todavía eso, se nota mucho. Se nota mucho que quizás depende mucho de uno mismo Mm. y de su propio entendimiento, como dice la palabra, lo mismo que dije en el anterior episodio, y se nota como que le falta algo, ¿viste? Le falta como ese entender que tal vez no todo va a salir como se piensa, o como es la teoría, o como la teoría que desarrolló el humano, sino que dependiendo de alguien más, del creador al final de todo. Y te das cuenta de eso, es notorio. Y como Mm. decís vos, tal vez cuando llegás a la iglesia ves todo eso y decís, che, yo acá no, 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 no.
¿qué voy a hacer acá, Sí, entendés? no doy pie con bola. Sí, no, no es mi lugar. Pero también es entender que tal vez todavía no... em, es darle tiempo al final también a eso. Es darle tiempo. Es vos buscarlo. La mejor forma de buscarlo es en la intimidad, al final. Bueno, por eso estábamos hablando de intimidad y de acto consecuencia, porque no va a ser más que Jesús obrando en vos. Sí, Entonces en algún punto vas a empezar a hablar cosas que no pensabas hablar nunca, o realmente las vías lejanas. Vas a empezar a tener otro trato, otras maneras de hablar, por ejemplo. Y eso cuando vos decís que lo reconoces, no es más para decir, che, me veo capaz a veces reflejado hasta cómo pensaba yo. esto es lo que hizo Dios en mí. Y muchas veces también lo más lindo es que no solamente vos lo vas a notar, porque a mí me pasó, inclusive yo quizás no lo noté. Ahora lo noto, pero mucho antes no lo noté. Pero la gente te lo va a empezar a decir. Te va Mm, a decir, che, te ves distinto. sí. Te ves distinto. Y eso también puede ser una puerta a que vos, digamos, evangelices y prediques a que también se, digamos, por así decirlo, conozcan al Señor y conozcan eso que te está haciendo tanto bien, por lo que la gente reconoce Mm. que estás cambiando. ¿Entendés? Y cuando alguien te reconoce hay dos puntos. Cuando vos reconoces a ella, en decir, che, hay algo que capaz estoy viendo en ella que me pasó a mí, el primer punto es decir, che, loco, te puedo ayudar, puedo conocer un poco más de vos. Mm. Intencional en el punto de hacer que la otra persona se quiera abrir con vos, porque a veces es necesario que una persona venga y quiera abrir esa conversación filosa, esa que no querés tocar con nadie. Y después el otro punto es decir, también eh, orar por esas personas, Sí, para que realmente empiecen a sentirse cómodos. Hay muchas luchas. Nosotros conocemos de gente que ha venido a la iglesia y capaz que viene y se siente súper cómoda, no conocía, y su atmósfera no ayuda, y al otro fin de semana le decís, vamos, y no te responde el mensaje, no aparece, como que se borra. mm, Y vos decís, qué lástima, pero hay que seguir orando, porque así mismo lo hicieron con nosotros. hay que, s- Eh, hay que seguir orando y como dice la palabra, ¿no? Que la palabra nunca vuelve vacía. Y al final la semilla está, vos la plantaste Ujú. y eso va a dar sus frutos y eso no depende ya de vos, depende del Espíritu Santo. Sabes dónde comienza, pero no dónde termina. Exacto, exacto. Y es hermoso poder contar también con el respaldo de toda la gente que a vos te aprecia dentro de la iglesia, empezar hacerte parte. Mm, Es como en un equipo donde todos se llevan bien, el equipo va a jugar mejor. sí, En eso hay que ser partícipe, en formar grupo, y no un grupo reducido, no, realmente, che, vení, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Y cuando vos te juntás con esa persona, decís, no digo que fácil era, porque por algo estabas totalmente cargado, pero te cargabas con un peso que decís, che, no pensé que era así. mm, Solamente demostrar, decir, che, amigo, vamos a orar y tenés que entregar todo lo que te duele, todo lo que te pesa. Y después de ahí cae en barrera porque vos hay velos que tenés en tu cabeza que vos decís, no los derribo con nada. Y realmente cuando te entregas a Dios, es Él quien empieza a hacer la obra en vos. Volvemos a decir, no es que en todos los puntos vas a estar partícipe, ni te vas a dar cuenta, de hecho. Nada, estamos hablando un poquito mientras que nos fuimos a hacer el café y volvimos, entre las caras que tenían ciertas personas que se nos acercaron a nosotros, depositaron ellos la confianza en nosotros, encontraron esa intimidad, porque todavía no la lograban hacer con Dios. Fuimos nexos e instrumentos utilizados para Dios, mm. le dimos las herramientas, como alguna vez también a nosotros nos las dieron, y dijimos, listo, entregamos todas las caras de Él, y hasta se sorprenden porque dicen, che, era más sencillo lo que yo pensé internamente. Entonces, para traerlo un poquito a nuestro lado, ¿en qué momento te sentiste solo, sin saber, o sea, dando manotazos ahogados y decir, fue así hasta que no me quedó otra y no sé cómo terminé en Dios? Bueno, en toda nuestra vida hemos tenido muchos desafíos. La gente a nosotros nos conoce como que somos re locos, que estamos locos literalmente, que no tenemos vergüenza a nada, que no tenemos miedo a nada. Y también es un poco eso, también el hecho de tener tantos aprendizajes, ¿no? Porque si bien al principio dijimos los fracasos, para mí son aprendizajes al 100%, porque si no hubiéramos pasado por todo eso, quizás no seríamos la persona o no tendríamos el carácter, la personalidad que hoy tenemos. Sí. Em, y eso es muy importante. Y desde el fútbol, desde
cuando yo empecé a subir videos al principio, muy principio, que después no le seguí metiendo. Un montón de cosas que quisimos hacer, negocios, pero negocios tenemos para tirar para arriba, cosas que quisimos hacer y no funcionaron al 100%. em, pero hasta el año pasado tuve una gran caída, que fue el tema de la salud. Y eso fue como el punto que me hizo, ok, Dios siempre estuvo para mí y eso fue lo que me llevó este año a la iglesia y decidir, voy a dedicar toda mi vida a Dios. Si Él hizo eso por mí, lo mínimo que puedo hacer yo es dedicarle mi vida a Él. Em, O sea, netamente fue que para entender la gravedad de la situación, un emprendimiento podía ser que vos pusiste un capital que teníamos, los perdiste, no funcionó, pero lograbas querer hacer otro, mm, pero eso tenía otra y otra y otra, hasta que llegó un punto que no se trataba de lo económico, se trataba de salud, y ahí sí te tocó internamente. exacto, porque capaz que si yo subía, en ese momento subía videos y no le iba bien, bueno, qué sé yo, intentaba de vuelta, me creaba otra cuenta, hacía un montón de cosas. No me iba bien con un cliente, bueno, le devolvía la plata o se quedaba enojado conmigo, pasaba a otro, ¿entendés? Un negocio me iba mal, el negocio, bueno, que tuve en un tiempo de cuando vendía pilus, por ejemplo, y demás, no me fue muy bien, listo, no pasa nada, paso a otro. Pero era como que siempre dependía de mí hasta que tocó un punto muy importante, que fue el tema de la salud. Y Mm. por eso vos ves que mi viejo te dice, yo te lo digo, somos personas que recalcan mucho que la salud es incomparable. Por más que suene lógico, es literalmente incomparable. Si vos tenés salud, tenés todo. Si Dios te da la oportunidad de levantarte cada día y siendo sano, uff, hermano, sos millonario, literalmente, sos millonario. Y cuento brevemente un poco la historia del año pasado. En algún momento me voy a animar a subir las fotos de cómo estaba. En este momento no me animo, honestamente, pero en algún momento lo haré. Yo perdí más o menos unos 10 kilos. Tenía ojeras, estaba muy mal, o sea, me sentaba y me sentía los huesos, literalmente, cuando me sentaba, Oh. de lo mal que estaba. Los pantalones se me caían, de lo flaco que estaba. Y era porque no tenía un respaldo de en quién apoyarme. ¿Por qué te digo esto? Porque la salud mental me jugó muy en contra en ese momento, realmente muy en contra. Yo veía cosas, me seguía asustando, tenía cita con los médicos, veía un médico, veía otro, me seguía asustando. Mi papá inclusive en ese momento fue que le dio casi una ACV, perdió el conocimiento. Entonces fueron cosas que de decir, che, estamos mal, ¿viste? Estamos realmente mal en tema de salud. Me acuerdo que vos me invitaste una vez, no me pude quedar a dormir porque te dije, amigo, me quiero ir, no me siento bien. No sé si te acordás esa picada que tuvimos. Sí. Estábamos comiendo una picada y yo le dije, amigo, mira, no me siento bien, me quiero ir. Me tuve que volver, a mí nunca me había pasado eso. Me quedaba sin aire literalmente. Y era todo porque no tenía en quién apoyarme. Yo obviamente después me di cuenta de eso. em, y estaba muy mal realmente. Y en ese momento fue que cuando salí de eso, que me dieron después el diagnóstico de que no tenía nada, gracias a Dios, fue que dije, che, ¿sabes qué? Dios hizo un montón por mí. No te voy a decir que no lo hice, que lo hice, digamos, al primer momento que salí, pero cuando empezó este año, porque eso pasó en septiembre, más o menos octubre, fue que me dieron el diagnóstico. Sí, de 2024. Sí, de 2024, me dieron el diagnóstico que no tenía nada. Ahí cuando me dijeron no tenía nada, se me pasó todo. Volví de vuelta a estar bien, a aumentar los kilos, empecé al gimnasio, todo bien. Em, pero cuando me percaté que Dios hizo mucho por nosotros, fue que dije, che, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle mi vida a Dios porque Él hizo mucho por mí, antes de que yo inclusive haga algo por Él. Yo simplemente oraba, hablaba con Él y le pedía, digamos, por el mal que tenía y Él siempre me respondía. También creo yo que está en el orar con fe, porque vos ves quizás mucha gente que no va a la iglesia, no digo que esto esté bien, pero mucha gente que no va a la iglesia y tiene mucha más fe que gente que está en la iglesia. No digo que eso esté bien, obviamente, pero te digo que tu fe tiene que estar acorde a lo que vos estás haciendo. Mm. Bueno, puedes ir a la iglesia y simplemente estar por estar, ¿entendés? O que venga una persona, pasa mucho esto, que venga una persona, te pones de novio y ya te saca de eso. Entonces, al final, no estabas amando tanto a Dios. Al final, no estabas literalmente dedicando tu vida a Dios. Si viene una persona, te pones de novio y te vas, ¿qué? Y esto lo digo, literalmente, que vas, lo de una persona con novio que le esté pasando esto, o con novia, y me da igual, porque también tenés que
saber atacar a ese lado malo de la persona para decirle, che, estás haciendo esto malo. Y en ese momento yo me di cuenta que Dios fue el que me sacó de todo eso y fue que decidí, ok, ahora quiero dedicarle toda mi vida a Dios. Y es lo que te puede decir cualquier persona que sabe mi historia de cómo fui a la iglesia. Em, Creo que eso fue como la historia Sí, en resumidas cuentas, más o menos. en resumidas cuentas, ¿no? O sea, en algún momento lo contaré mejor, pero para que él también tenga tiempo de contar lo suyo. Pero fue literalmente malísimo. Y esto que voy a decir es tremendo, pero es la típica frase, ¿no? Que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Pero es literalmente así. Yo me acuerdo que cuando estaba en ese momento, te digo que no valoras lo que tenés, es lo que Dios te da, lo bendecido que sos literalmente de tener salud. Porque en este momento que vos estás viendo esto, quizás algún día nos toque recibir mensajes de alguien viendo esto desde el hospital. Alguien viendo esto que le diagnosticaron un mes de vida. Vos no sos consciente de lo bendecido que sos por Dios, de levantarte cada día. Y en ese momento que yo estaba mal, que estaba esperando el diagnóstico, que me seguía viendo con médicos y médicos y más médicos, o sea, me acuerdo que viajaba en tren, cosas que capaz antes eran re comunes para mí, viajaba en tren, me acuerdo que me iba al centro y decía, wow, disfrutaba de ver el movimiento de la gente. Imagínense lo tan simple que era que disfrutaba de ver el movimiento de la gente. Así esté re apretado. Me acuerdo que eran viajes que yo hacía a la zona de Flores, que no sé por qué me gustaba ir para ahí. Y, y disfrutaba eso, ¿eh? Y capaz que es algo re básico. No, y era algo que antes ni le prestabas Ni le atención. prestaba atención. Pero el estar ahí, el caminar, me acuerdo que me costaba caminar porque estaba muy debilitado, porque no comía casi. Pero disfrutar eso era como, wow, estaba bendecido. Para mí ese momento era el momento que más alegre me ponían toda la semana. Ah, Pero bueno, creo que la hice un poco larga, pero para que te des una idea un poco de cómo yo llegué punto que llega. hasta el punto que llegué. O sea, algún día me voy a animar a mostrar la foto de cómo estaba. Y de lo peor de todo fue eso que juntó lo de mi papá y lo mío, ¿entendés? Y yo en ese momento me tenía que hacer cargo yo de los gastos de la casa, de gastos de la comida y demás, porque mi papá siempre fue como el pilar principal, pero mi papá estuvo un mes internado porque se le estaba haciendo, digamos, ¿cómo se le dice? Un coágulo en la cabeza. Y si eso se seguía expandiendo, bueno, podía terminar mal. Y con medicamentos y ayuda de los médicos y la ayuda de Dios, que él le pedía mucho a Dios en ese momento, yo también le pedí mucho a Dios en ese momento, pudo salir. Pero ¿sabés lo feo que es levantarte, ver a tu papá en la cama y que se olvide de todo? O sea, como que se esté olvidando las cosas, que te diga que habló con tal persona y es falso porque literalmente no habló con nadie. Que piense que está en el hospital, estando en la casa, ¿entendés? Eso era horrible para mí. Yo decía, che, acá no se vuelve más. Yo no sé ni cómo saqué fuerza ahí en ese momento. No sabía ni cómo había sacado fuerzas. Después, como te digo, entendí que todo fue obra de Dios. Me dio fuerzas que yo no tenía para decir, ok, está pasando esto. Estoy trabajando, gracias a Dios en ese momento estaba bien profesionalmente. Había logrado llegar a un punto en el que trabajaba con una persona en la que yo, digamos, siempre vi por las redes. Y eso fue como me mantenía, pero era horrible saber que estaba en un punto en el que estaba todo perdido, literalmente. Estaba todo perdido. Y Dios fue el único que pudo sacar de todo eso, que me pudo sacar de ahí. Y pudo sacar a mi familia y bueno, gracias a Dios todo mejoró de vuelta, ¿no? Pero eso literalmente fue en mayo del año pasado que yo sentía que todo se venía abajo. Ahí fue tu punto de inflexión, Dios, cuando entró a tu vida, de mejorar toda tu situación. Sí. Nada, bueno, un placer escuchar también la historia. Yo gran parte la conocía porque siempre estuvimos en contacto. Mm. Momentos más, momentos menos, siempre estuvo el mensaje. En el medio de esa anécdota que vos venís a comer, es parte del proceso que me toca pasar a mí, porque nada, en mi familia había dos vehículos, eh, en donde uno de ellos se utilizaba para un trabajo Mm. y el otro era de movilidad personal. Bueno, el contexto es que en pandemia logramos abrir un local. eh, Hermoso auto, por cierto, ¿eh? sí, era lindo auto. Eh, Cuando logramos abrir el local, eh, con la ayuda también de otra persona, eh,
empezó como algo que no conocíamos. Facilidades de trabajo, disfrutar de lo que en algún momento nos faltó. Eh, Empezamos a trabajar haciéndolo primero a domicilio y a partir de esa obtención del local, empezamos a trabajar de otra forma. Sí, Cambió la modalidad de trabajo en un 100%, en un 1000%. O sea, era de la noche a la mañana. Bueno, cuando se logra abrir ese local, al tiempo, creo que ahora pasó un mes, yo me alejo y digo, ok, yo para ese entonces fui a laburar con mi viejo al local. Yo le dije, viejo, quédate porque yo realmente necesito también hacer otra cosa, siendo que estar acá no lo sentía, ¿viste? Cuando no lo sentí. Y realmente vos decías, che, ¿cómo puede ser que te quieras ir si acaba de comenzar y aparte era algo que soñaba? Bueno, ahí es donde yo empiezo a hacer otro emprendimiento a la par, el cual al cabo de un año y medio se me logra dar el local y justo alquilé enfrente el local. Bueno, mm, en ese año y medio, al otro local, los contratos comerciales, hasta por lo menos antes de la actualización, duraban 3 años. eh, y ya habían pasado 2 años, entre el año y medio y los 6 meses que tuve de receso, más o menos, sí, hacían 2 años. Bueno, el contexto era que yo había administrado mal la obra del segundo local y no lo podía abrir. No lo podía abrir, no lo podía abrir. Y en ese entonces, más o menos mayo del 2024, tomo la decisión de irme a la casa de mis viejos. Yo dije, no vaya a hacer cosa que no pueda abrir. Me fui al otro local en el cual estaba mi viejo. Yo quiero abrir lo mío, tener lo mío. Realmente estaba seguro que era por ahí. Bueno, digo, me voy a ir al local. ok. Ah, no, pará, porque antes estoy haciendo mal los hechos, pará. Bueno, después el tema del local. Mi viejo se queda ahí, yo digo, tengo que irme. Mm, Bueno, en ese momento, cuando yo me voy, al cabo de un año y medio, se me logra dar enfrente, justo enfrente del local, el alquiler de justamente donde comimos a veces esa noche. Pero momentos antes, ese segundo vehículo que era la movilidad de la familia, no de trabajo, se funde. Bueno, se funde, mi viejo estaba con el laburo dentro de todo estable, ponele, yo habiendo administrado mal una obra y con local en la avenida, tratando de más o menos solventar los gastos, se funde el auto. Bueno, no era un buen momento, yo creo que nunca es buen momento, pero no era buen momento ese. Y bueno, resulta que dijimos, ¿qué hacemos? Y yo tenía mucha esperanza de que el local este donde yo lo quería abrir funcionara, porque era algo que no estaba en la avenida, no se veía. Bueno, para hacerlo un poquito más sencilla, ese vehículo se vende y al mismo tiempo el vehículo de trabajo se rompe. mm. La plata que yo iba a poner para abrir el local, la tuve que poner para arreglar la camioneta de trabajo. Entonces llegó un momento, mayo del 2024, que yo dije, listo. Justo. Justo Eh, cuando ya estaba mal también. Más o menos fue ahí. Mayo 2024. Bueno, yo ahí tomo la decisión de irme a la casa de mis viejos, pero me voy bien, sentándome, agradeciéndole por absolutamente todo lo que me dieron, y me voy a vivir al local. Me voy a ir al local. Me acuerdo, sí. Me llevo la cama, me llevo todo menos tele, todo menos tele. Era realmente, ponía esa parábola de un cantante, ¿viste? Cuando está de desamor que saca. Sí, sí, sí. Bueno, Perdón. realmente sentía que quería eso. Era como, mirá lo tonto que era yo también. O sea, lo ridículo que era yo también. A O ver. sea, quería exponer una situación totalmente límite para explotar algo en mí que ni si sabía si iba. Pero bueno, uno en la locura intenté hacerlo, me fui y estuve un mes. A ese mes que queriendo abrir el local, al otro local le empieza a ir malo. Mi viejo me dice, realmente está yendo mal la cosa, me junto con el socio en su momento y ahí es donde tomamos la decisión de, bueno, de que el local mi viejo se va Mm. y yo me voy al local de enfrente. Para por lo menos remontar, yo dije, listo, remonto un local, con lo que lo remonto abro el otro. Sí, Y todo esto es de Dios, es de Dios, es de Dios. Porque yo estaba como congregándome, pero como que tibio, claro. Claro, tibio. estábamos de un lado y del otro. Sí, tenía a Dios presente pero cuando me convenía, Claro. pero siempre decía, es de Dios. Y yo dije, bueno, es de Dios, ya está, voy enfrente. Y bueno,
ahí pasó un año y fue hasta enero, sí, esto fue mayo del 2024 hasta diciembre del 2024. Sostuve el local de enfrente y el mío, donde yo estaba viviendo, lo tuve que entregar porque no lo podía abrir, ninguno de los dos locales funcionaba bien, entonces yo dije, listo, me quedo con donde estoy ahora, las cosas donde yo vivía me las paso enfrente y listo. Me acuerdo que ese local era un 4x4 y donde yo me mudé era un poquito más grande. Y siempre digo que me mudé de un monoambiente a un 2 pisos con patio exterior. Sí. Y encima parrilla, le faltaba pileta. Y mirá, uno busca la gracia a las cosas y después vamos a dejar las fotos igual de cómo se vivió durante un año. Hay que vivir un año ahí, ¿eh? Sí, sin ducha de agua caliente, No, tremendo. la comida escaseaba. eh, Hubo puntos donde yo llegaba a decidir si almorzar de mediodía o cenar de la noche. eh, Eran momentos muy difíciles, pero a la vez que no tenías tanta conciencia de lo que estaba pasando. O sea, ¿Me entendés? era como el día a día. Era el día a día. No, uno en esta posición dice, che, es momento para entregárselo todo a Dios y era como que no la quería ver, no la quería ver. Hasta que en un momento el local este tampoco va más. Yo dije, listo, ya está, esto se termina acá. Medio que la situación también llegó a eso y se terminó perdiendo todo. Mm. Empezamos perdiendo el auto, después se terminó perdiendo el segundo local, que es el primer local este que yo trataba de abrir, después pierdo el segundo local y, y hoy de vuelta en la casa de mis viejos y vos decís, ok, ¿puedes tomar como un fracaso? Sí, sí, fue un intento que salió mal, un aprendizaje en donde uno aprende un montón de cosas y quédate en el perder. Está bien, se pudieron perder muchísimas cosas materiales, un montón de locales. En el sentido, pudieron ser dos, pero digo, pudo haber perdido un montón de locales. Pero al fin y al cabo, fue lo que a mí me llevó a realmente decir, ok, mis planes no funcionaron, realmente creo que vos tenés alguno mejor, no lo sé, pero quiero entregarte toda la vida a vos. Y eso fue lo que a mí me llevó a entregarle la vida a Dios. Después de haberlo perdido todo, absolutamente todo, yo aún así dije, este es de Dios. Y en un momento fue terquedad, pero hasta que decidí que ya no podía más tirar de la soga cuando en algún momento se iba a cortar. En un momento se terminó, yo creo que Dios lo llevó así. Y ahí es donde lo enlazamos a que uno puede realmente perderlo absolutamente todo. Pero en el medio de ese caos, Dios siempre estuvo ahí. Nada más que no le dabas el lugar que realmente Él necesitaba tener en tu vida. Que está en- Sí, sí, sí. Por eso es cuando hablamos de gracia y verdad, que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. O sea, es algo que el hombre no necesita, pero es eso lo que te guía. Mm. A través del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en la palabra, es algo que te guía, te ilumina para dónde ir. Y la pregunta, ¿y qué si fracasaste? ¿Qué sigue? ¿Dónde enfocar tu mirada? ¿A quién entregarle las cosas? Vos decís, ok, con las dos situaciones, ¿qué podemos obtener? Mm. Yo creo que hay un momento que tenés que tener la gracia y la verdad de Dios. La gracia es esa que te ayuda, te fortalece, esa que hasta te incentiva a seguir, como que vos podés. Esto que yo decía, eh, esto es de Dios. Capaz no era, pero, a ver, en el sentido de, era medio vacío, esto es de Dios. Claro, Porque realmente sí, puede ser, porque Él te quería sacar de ahí. sí. Pero el punto está en que, ¿cuánta, ¿cuánto porcentaje de lo que te está pasando se lo estás realmente entregando? Sí, este es de Dios y vos te relajás. No, hay cosas que son de Dios, Él te va a sacar de los lugares donde te tenga que sacar, pero es donde vos tenés que determinarte también en Él. Y ese proceso se optimiza. Mm. Bueno, en Eclesiastés habla de los tiempos. Y después también tener que del otro lado también está, bueno, y la gracia es el favor inmerecido del hombre. O sea, eso de que el hombre no merece. Pero aún así, esa misericordia que Dios tiene con nosotros, la sigue teniendo. Y la verdad es esa que a través del Espíritu Santo, fortalecido en la palabra, nos guía, nos ilumina para dónde ir, qué decisiones tomar, Sí. nos ayuda. Por eso es importante leer San Mateo. ¿Querés leer San Mateo 6, Sí. del 22 al 27? Está medio oscuro, cuesta un poco leer, pero a ver.
Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y si nos ha pasado, ¿no? Caminar sin sentido, Mm, caminar sin saber hacia dónde vamos a ir, a sabiendas de que Dios está con nosotros. Pero eso lo entendemos después. Pero puede ser que estés caminando sin sentido y hasta inclusive te dé vértigo de qué sigue. Pero la pregunta es, ¿y qué si fracasaste? ¿Y qué si lo intentaste? Y Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. mm, Nos habla de ser pacientes, de que estamos inmersos en situaciones que nos van a querer frenar, eh, y es donde nosotros tenemos que poner valentía, coraje y sobre todo depositar la fe en Dios de que hay algo siempre mejor esperándonos. siempre. Porque es fácil quedarte con perdí, soy un perdedor, fracasé, pero realmente capaz era un trabajo que te hacía relacionar con personas que no te eran de bendición, sí Mm. en lo económico, pero capaz no en lo espiritual tuyo. Exacto. Y ahí está el hecho de saber que Dios todo lo hace por algo. Todo lo hace por algo. Si no, no fue, no resultó, detenete a mirar. Ok, ese lugar realmente me gustaba. Eso realmente estaba saliendo como yo quería. Me estaba acercando a la versión que yo quiero ser. Las personas que estaban ahí, como decís vos, me impulsaban a Dios o me sacaban del camino de Dios. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, Dios te va a dar la respuesta. Y Dios te va a decir, che, mira, todo tenía sentido, ¿viste? Mm. Porque literalmente Dios da sentido a todo. Dios a todo le da sentido. Y eso también es depender de Él y amarlo verdaderamente. Amar verdaderamente y tener la tranquilidad que solamente Él te va a dar lo mejor que vos puedes experimentar en esta vida. Bueno, un ejemplo tempranito del otro día, cercano, que fue cuando pensé que me robaban el auto. Y yo estaba tranquilo, o sea, yo salí de mi casa y pensé que me habían robado el auto. Para mí todo daba que me lo habían robado. Encima ni tenía el seguro porque estaba en trámite porque tenía que poner otro seguro especial por un tema de trabajo. Y yo igualmente estaba tranquilo, pero en otro momento de mi vida no hubiera estado tan tranquilo así. Entonces eso también es tener la certeza y la convicción de que Dios todo, 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 todo lo hace por algo. Sí, yo creo que esa paz que vos sentías, te la puedo entender porque me tocó experimentarla. El esperar en Dios muchas veces resulta un poco también eh, saber que sigue, pero es ahí donde vos tenés que confiar en que los planes de Él son perfectos. Y capaz que te digo, hasta inclusive las personas que estaban pueden, porque yo hice mucho hincapié en cuanto a la persona, pero puede ser que la persona también era excelente persona, ¿eh? Sí, No quitaba eso. El tema está en que vos estabas poniendo capaz los ojos en la persona, de que él era tu salvador, de que dependías de él, y vos realmente le estabas quitando, sin saberlo, el lugar a Dios. sí, sí. Esa es la parte que quería llegar. No, no me acordaba, antes lo había nombrado. Y justo lo recordaste, es que tengas los ojos puestos en Él, literalmente puestos en Él, no en otra cosa, no en una persona, no en un trabajo, no en los clientes que quieras atraer a tu negocio, no en una habilidad nueva que quieras sumar, un hobby, en tu familia, en nada, en nada. Los ojos tienen que estar puestos en Él, tu mirada tiene que estar puesta en Él. Y ahí va todo, de vuelta te digo, todo va a empezar a cobrar sentido. Bueno, vamos a leer San Mateo 15 del 11 al 20. Y dice así, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mm. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta palabra. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muchas veces es engañoso lo que a nuestros ojos es bueno. Mm. Lo que a nuestros ojos nos va a hacer prosperar. Y ahí es donde no solamente lo que a nosotros vemos es lo cierto. Realmente es que eso que veamos a nuestros ojos, si es de bendición o no es de bendición, si es alimento para nuestro espíritu o no. Y vuelvo a decirte lo mismo, con toda estructura que vos te hayas imaginado que podía ser próspero, en Dios funciona diferente. Él puede hacer de la nada todo. Mm. Y Él va a utilizarte en el lugar donde quiera utilizarte. Exacto. A ver, siempre vamos a depender de una cosa que se dé, qué sé yo, pero sabiendo que Él realmente tiene el control de todo. Dejemos de poner el punto en una persona, en un negocio, en un auto. Poner el punto en que no lo tenés que perder a Él. Y el foco tiene que ser Él, tu norte. Exacto. Y de vuelta lo mismo la frase que me dijeron ayer. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Él se desvanece. Creo que en eso se resume todo. Entonces no te pongas mal si quizás eso no está saliendo como querés, o si esa persona que vos querías se te fue, o inclusive no se dio, si esa oportunidad al final fracasó, si ese negocio no fue como vos pensabas que iba a ir. Simplemente tenés que descansar en Él y confiar en Él y depositarle todo a Él. Y como dijo Él, poner los ojos solamente en Él y trabajar para Él y que todo, todo, todo sea para su gloria. Es que, amigo, vos tenés que pensar que Él nos creó, Él sabe, nos conoce, hasta inclusive Él quiere vernos bien. Por eso es esa misericordia que Él tiene, que nos ve así, se inclina ante nosotros y dice: che, hasta me compadezco. Esa es la misericordia que Él tiene con nosotros. Y ahora que vos lo conocés, decís: bueno, y vamos a la pregunta que nos hicimos antes. Pero primero te digo esto, y ahora que vos sabés hasta dónde, con quién, cómo y el por qué. ¿Y por qué no ahora? Porque hablamos del pasado. ¿Y por qué no fue? Mm. ¿Y por qué no ahora? Hay un versículo que dice: si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, si en lo poco estamos siendo fiel, en lo poco realmente decidimos enfocarnos en sus cosas, ¿por qué no permitirnos soñar en donde Dios nos quiere posicionar? Mm. Que nuestro hoy no nos hace rehenes de nuestro futuro. Mm. Realmente nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios y que realmente Él haga la obra por completo. Pero si Él nos sacaría todo, ¿lo seguiríamos amando? Y con esto, con todo esto que te contamos, no queremos decir que no intentes cosas, porque realmente Dios quiere que intentes. Dios te dio un espíritu de valentía, no de cobardía, y que te quedes estancado en, che, ¿lo hago, no lo hago? ¿Será tarde? Ya estoy por llegar a los 30, 35, 40, los 60, lo que sea. Él quiere que lo intentes, que hagas, que luches por tus sueños, por tus metas. Y si, como te dije antes, si no es de Él, simplemente se va a desvanecer. Y eso no significa que esté mal, significa que añadiste aprendizaje a tu vida y que algo mejor trae Dios en camino. Pero Él quiere que intentes, Él quiere que hagas, no dudes. Si nosotros hubiéramos dudado, si hubiéramos dejado que el enemigo nos gane y que el miedo nos gane, no estarías acá escuchándonos. No hubiéramos hecho nada, no tendríamos los aprendizajes que hoy en día tenemos. Entonces, exponete a eso, exponete a intentar, a dar tu 100% y más, a darle el 100% a Dios, y dejar que Él se encargue de todo. Pero vos intentá, fracasá una y mil veces, que Dios todo eso lo ve
y Dios te lo va a recompensar. Así que simplemente quiero cerrar con eso. Te agradecemos por haberte quedado hasta acá. No sé si vos querés decir otra cosa. Que la mano del hombre puede ser de ayuda, pero no lo es todo. Mm. Realmente la ayuda proviene de arriba y realmente enfoquémonos en él, como vos decís. Así que sin él no somos nada. Sí, no somos nada. Así que bueno, ¿seguirías amándolo? Sin tener nada. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, oh, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual?